pal Steve Austin, and you're listening to Fabulous Jobber with the Fabulous Liz D's. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. A lo largo de los años se ha creído que el señor McMahon y por ende la WWE ha salido siempre impune de todos los litigios a los que se han sometido. Pero eso no ha sido siempre así. Inmerso hoy en día en uno de sus momentos más delicados, todavía no sabemos cómo va a salir de esto. Juicios ha tenido, así como acuerdos extrajudiciales que le han servido para no manchar su imagen y su reputación. Además, tú llegas a un acuerdo extrajudicial y dices, yo no soy culpable, a mí nadie me ha juzgado, por lo tanto, sigo inmaculado. Anda que no tienes cara. Hoy haré un repaso a los juicios y litigios que se ha visto sometido y ha perdido, o que ha tenido que llegar a un acuerdo para no llegar a lo que os acabo de decir. Sí, ha perdido. ¿Habéis oído bien? ¡Empezamos! Viajamos al episodio de Superstar número 225, celebrado en diciembre de 1990. Se enfrentaban por un lado los Rockers, Marty Jannetty y el bueno de Shawn Michaels, contra Lanny Poffo, un amigo de este podcast y siempre también pues una persona ensalzada y también pues admirada por cómo ha tratado siempre a los fans y cómo ha querido esa familia, los Poffo, al negocio. Y también había ahí un jobber con poco recorrido luchístico, cuyo nombre de luchador era Chuck Austin. Austin, después de acabar la universidad, se vio atraído por el mundo del wrestling, tanto que fundó una pequeña empresa de lucha en su ciudad natal. Tras unos meses de entrenamiento pensó que ofrecerse a WWF podría ser una muy buena oportunidad para él. Normalmente ser un jobber en WWF te servía para ganar enteros, tanto a nivel de experiencia profesional como de caché. Además de exposición mediática si ese evento era televisado. Todo iban a ser ventajas, así que decidió viajar a una ciudad donde iba a tener un show WWF y hablar con el responsable para ofrecer sus servicios. WWF pues le pareció bien y lo emparejó con Lanny Poffo. Aquí es donde comenzaría ese combate y el problema que surgiría durante el mismo. El combate transcurriría dentro de la normalidad, pero casi al acabar, en el movimiento final de Jannetty, el llamado Rocker Dropper, pues Austin cayó de cabeza y se rompió el cuello, dejándolo inmóvil y evidentemente hubo que suspender ese combate. Combate que jamás sería emitido en televisión. Debido a esa lesión, pues a Austin le cambiaría la vida, porque quedó prácticamente sin poder hacer vida normal. Demandó tanto a WWF como a Jannetty. Tendría que esperar hasta 1994 para tener un juicio, en el que el jurado falló a su favor, otorgándole la cantidad de más de 26 millones de dólares, de los cuales Jannetty tendría que satisfacer medio millón. Vince siempre ha sido un mago en los despachos y apeló la sentencia y al final, tras un acuerdo, le pagó 10 millones de dólares. Todo este asunto sirvió a WWF para tener más cuidado con la figura de los jobbers. Y es que fuera a recibir paliza o no, porque siempre van a recibir palizas, y también en determinadas épocas y determinadas empresas se ensañaban con ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, en WWF, la Legion of Doom, pues les daban de lo lindo. Y luego también cuando llegaron los Steiner Brothers, idem de idem. Y ya no hablamos de WCW, sobre todo Dan Spivey y Sid. Es que no tenían ningún cuidado y hay imágenes de jobber que te dejan pues los pelos de punta porque dices, esta pobre criatura igual no va a poder volver a luchar más simplemente por salir en televisión y ganarse, yo qué sé, para el bocadillo, porque tampoco es que los jobber cobraran mucho.
De hecho, incluso los propios luchadores que estaban comenzando pues cobraban $100, $200, como mucho. Imagínate lo que podría cobrar un jobber de estas características. Aquí lo que se trataba era de que había que coger y valorar esa labor de jobber y también que tuvieran un recorrido y una formación. Y también decirle a los otros luchadores pues que eran igual de importantes que ellos, porque ellos eran las personas que hacían que los luchadores consagrados pues fueran escalando dentro de la empresa y tuvieran esa exposición y tuvieran pues esa mejoría. Pero había veces que no se producía. Pero bueno, el accidente sufrido por Austin le marcó la vida. Poco a poco fue recobrando la movilidad de manera muy tímida. De hecho, en los 90 caminaba apoyado en bastones, no podía caminar por su propio pie. Y más recientemente sí que se le vio en silla de ruedas, pero evidentemente ya habían pasado muchos años y también la edad pues va en su contra. Un caso parecido a este es el de Droz, no sé si lo recordáis. Yo recuerdo a Droz que llegaría, si no me equivoco, en el 98 más o menos a WWF, y en uno de estos reportajes que incluso sale el señor McMahon y hablan de, pues desde dentro del wrestling, se ve que le hizo gracia porque Droz bebiendo agua podía vomitar cuando quisiera. Entonces, pues las cosas estas que le hacen gracia al señor McMahon, una de ellas fue esta, y por eso lo contrató a Droz, porque podía vomitar, pues algo que le diferenciaba del resto. Aquí Droz era o fue, tuvo una carrera un poquito pues, más importante que Chuck Austin. Droz estuvo en WWF pues, esos 2 años que os comento, y lucharía un poco más de 120 combates. Incluso en el 98 llegaría a ser integrante, tercer integrante de la Legion of Doom, que no funcionó, pero bueno, eso no viene al caso. El accidente con Droz se produjo en el episodio 63 de Sunday Night Heat, en un combate por el título europeo que tenía en ese momento D'Lo Brown. Según cuenta el mismo Droz, contó que él llevaba, se puede ver imágenes, llevaba imágenes que no vídeo, llevaba una camisa, porque cuando tú eres luchador tienes que tratar de llevar, lo primero, un atuendo cómodo, sobre todo licra, porque está pegado al cuerpo y no pasa lo que le pasó a él. Esa camisa ancha supuso que al cogerlo se deslizó, cayó de cabeza, y entonces luego también D'Lo Brown tuvo remordimientos de por vida, que estuvo pensando en dejar la lucha libre, que al final no lo hizo, pero Droz pues cayó de cabeza, y Droz jamás culpó a nadie. No es que sea la diferencia, porque Austin pues buscaba, pues evidentemente tuvo ese problema que va a hacer el resto de su vida. Pues Droz consideró que nadie era responsable más que él por llevar esa camisa, y una serie de hechos fortuitos, como que habían tirado un refresco al ring, que estaba el suelo mojado, que se resbaló D'Lo Brown, que se resbaló al cogerlo por la camisa, que cayó de cabeza, o sea, una serie de condiciones que hicieron que se acabara de la manera que se acabó, tan fatídica para Droz. Lo que os comentaba de los luchadores, tienes que llevar ropa ceñida y además ropa que no tenga relieve, o sea, no puedes llevar pulseras, no puedes llevar anillos, no puedes llevar pendientes, nada que pueda arañar o dañar a tu rival, igual que botas con relieve, igual, pero luego se pasan todo por el forro, luchan con vaqueros, con zapatillas, con cualquier zapatilla, pero bueno, luego ya, menos mal que no han pasado muchos hechos similares a estos, porque si no sí que habría que lamentar pues más casos. Droz fallecería el año pasado, pero hasta poco tiempo antes de fallecer estuvo unido de una manera u otra a WWE. Participaba en programas y luego era una persona que era bastante positiva, tenía una silla impresionante que se le había hecho el propietario de Under Armour, porque resulta que era compañero suyo de clase e íntimo amigo, pues un multimillonario le había regalado una silla que parecía un Transformer y le facilitaba bastante la vida. Él era una persona pues que dentro de lo que le había ocurrido pues era positivo y vivió pues dentro de las limitaciones que te supone
pues estar en principio tetrapléjico y luego poco a poco ir ganando movilidad en brazos y tronco, pues esas limitaciones pues hacen que no tengas una vida pues plena, por decirlo de alguna manera. Vamos con el siguiente caso. Si hay un caso triste e indignante en la historia del wrestling, es la muerte de Owen Hart. Una muerte en directo, tanto por el caso en sí como por el tratamiento del mismo, tomando el señor McMahon una de las decisiones más repudiables de su vida: seguir adelante el pay-per-view. No voy a hacer, ni os voy a contar la historia de Owen Hart, un poquito por encima, porque evidentemente Owen Hart se merece mucho más que 5 minutos hablar de su vida. Entonces, yo creo que un monográfico o suyo o de la familia Hart también es algo muy interesante, o un programa de las familias más importantes del wrestling, 4 familias, porque nos iremos a 1 hora. Ese también se puede hacer con Julio, ya hablaré con él a ver qué le parece. Pero ese sería también muy interesante porque ha habido pues familias como los Guerrero, los Von Erich, los Hart, luego también otros de Tennessee que están ahí, que no se conocen tanto, pero que ha sido una familia con 4ª generación de luchadores. Pues todo eso se puede tratar también en otro programa, pues para no dejar a Owen Hart tan cojo como voy a hablar hoy de él, pero se trata de juicios y no de la vida de Owen Hart. Pero decir que evidentemente Owen Hart nació en una familia que sudaba wrestling. Entonces era hijo del mítico luchador y entrenador Stu Hart, pues uno de los mejores entrenadores de wrestling de la historia, como avalan sus entrenados. Era un entrenador muy duro, pero un entrenador que era muy serio, muy riguroso, pero muy bueno. El que entraba ahí tenía que saber luchar por narices, a no ser que fueras uno de sus hijos, porque tenía tantos que era imposible que todos fueran buenos. Eso también es un mito, ¿no? Es que el que ha entrenado con Stu Hart por narices tiene que ser bueno. Sí, pues todos sus hijos entrenaban, pero entrenaban por obligación. Una cosa es por devoción y otra por obligación. Entonces Owen salió gran luchador, otro hermano suyo que regalaba gafas también, y no muchos otros, porque los otros sí, en Stampede, en Calgary, pues tenían más exposición, tenían sus enfrentamientos y sus rivalidades con otros luchadores y más o menos funcionaban, como la familia Von Erich, que no todos eran buenos, pero funcionaban muy bien porque los territorios eran territorios hechos a su medida. Entonces era más fácil lucir ahí que lucir fuera del refugio de su empresa. Al crecer en esa familia, pues obviamente Owen, que sí que le gustaba y tenía habilidades, se convirtió en un gran luchador. Fue uno de los mejores de su familia, aunque le costó lograr su espacio. Comenzaría en la empresa de su padre cuando fue devuelta por Vince, porque Vince la compraría en el año 84 y la vendería al año siguiente. El tiempo suficiente estuvo en su poder para quedarse con los mejores de ella y tratar de hacerse un hueco entre los fans canadienses y, de paso, en la televisión de Canadá, que estaba loco por entrar ahí como fuera. Lucharía en WWF primero por parejas y luego en la época de los gimmicks como una especie de superhéroe ahí enmascarado que era el Blue Blazer. Luego llegaría a luchar en Japón, en Alemania, en México, perfeccionándose en los diferentes estilos de lucha y ganando experiencia. Además, ganaría también el campeonato de los pesados junior de IWGP en el año 88. Ya en 1991 pasaría un breve periodo de tiempo en WCW. Disputaría solamente 14 combates, tampoco encontraría su espacio. Quizás si hubiera llegado más tarde, con la revolución de los pesos crucero, podría haber hecho algo más, pero ahí tampoco encontró un hueco y iría a WWF. Allí se juntaría con Jim Neidhart, después de que Bret Hart se separara de su pareja de la fundación del corazón, de la Hart Foundation, y entonces ahí los intentaron meter, pero tampoco funcionó mucho porque Jim pues tenía sus problemas personales y saldría de la empresa en ese momento, y lo juntarían con un luchador que en Memphis era de lo mejor, pero que la gente que no conoce su trayectoria en Memphis piensa que es un jobber malísimo y que solo se conoce por Frankie, que era su loro.
Ese es Koko B. Ware. El Memphis era de los mejores luchadores porque tenía muy buena técnica y a pesar de que era corto de estatura, era un luchador que tenía mucha fuerza y que además luchaba y luchaba bien. Pues bueno, en WWF muy poco hizo. Abatir un poco los brazos, salir con el loro y juntarse con Owen para hacerla. Eran los High Energy o algo así, se llamaban. En ninguna de las dos formaciones destacaría más allá de ser un equipo mid-card y ya está. Sí que eran populares, pero ahí se quedaron. Su Turnhill era volverse contra su hermano. Eso le comenzó a reportar sus primeras hazañas. La victoria en WrestleMania 10 ante él, en esa WrestleMania 10 que Bret Hart ganaría el título a Yokozuna, lo recuperaría. Luego, 3 meses después, Owen ganaría el King of the Ring. Owen en WWF fue 4 veces campeón por parejas, 2 veces intercontinental y en una ocasión campeón europeo. Sus últimos combates los pasaría haciendo pareja con Jeff Jarrett, con el que logró edificar una gran amistad. Owen volvería al gimmick que le dio cierta popularidad en los 80 y obviamente nadie podía prever lo que esa fatídica tarde del 23 de mayo del 99 iba a ocurrir en el pay-per-view Over the Edge. El Blue Blazer se iba a enfrentar contra el Good Father, con el título intercontinental en juego. El combate nunca daría inicio, debido a que Owen saldría desde las alturas con una tirolina y el mecanismo pues, fue alterado para que pudiera liberarse de forma rápida. Habían hecho como que se iba a caer torpemente sobre las cuerdas, como un traspiés para que la gente se riera, tal cual, pero al final pues era tan débil la seguridad de ese mosquetón que se soltó y el pobre Owen cayó precipitado al vacío. Al caer se golpeó contra las cuerdas, se golpeó contra el borde del ring y eso le supuso que se rompiera la aorta, una pérdida de sangre tremenda y que no pudo sobrevivir de esa tremenda caída. Yo conseguí ese pay-per-view porque ese pay-per-view no se emitió, pero como a mí me grababan los pay-per-view en Inglaterra y luego me los enviaban, pues este me lo grabaron en Inglaterra y evidentemente es algo muy extraño porque tú estás viendo el pay-per-view, tú escuchas a Jim Ross que te dice que ha habido un accidente, que ese accidente no está dentro de las historias que cuenta WWF y luego, conforme iba avanzando ese pay-per-view y esas luchas, dice que Owen Hart había fallecido. Pero es que eso es tremendo. Y es tremendo que la decisión fuera que continuara. The show must go on. Eso es una locura. Y eso no se le... Bueno, supongo que sí, pero no, eso es un reproche que se le tiene que hacer al señor McMahon de por vida. Luego ya, al día siguiente, hago un Raw, ya está. Pues acalló mi conciencia, porque voy a decir, acalló conciencias, no, la mía propia. Hago un homenaje al día siguiente, que bueno es Owen, hago el Owen Raw is Owen y todo lo que quieras. Pero que la decisión que tomó el día de antes era seguir, y eso, desde luego que es imperdonable. Después de este fallecimiento y después, obviamente, de este accidente, la viuda, Marta, demandó a WWF y también a la empresa que había hecho la seguridad o la tirolina, el mosquetón, lo que fuera, por cómo había evolucionado pues, esa salida y todo lo que había ocurrido. Después de casi 2 años de ese juicio que iban a tener, pues llegaron a un acuerdo por el que el señor Vince McMahon pagaría 18 millones de dólares. Eso era el principio, porque Marta Hart se enfrentaría de nuevo a WWE presentando una demanda en 2010. Esa demanda era por el uso de la imagen, por el nombre y luego también por unas fotografías que había utilizado sin el permiso de Marta en uno de los homenajes y vídeos que había sacado, no sé si para monetizar el caso o para el homenaje o lo que fuera, pero bueno, que no le había pedido ningún tipo de autorización y entonces demandó de nuevo en ese 2010 al señor McMahon y a
WWE. ¿No se llegó a juicio? Pues porque en el 2013, antes del juicio, unos meses, pues llegaron a otro acuerdo. Aquí sí que no se sabe pues cuánto le pagó a Marta Hart. Decir de Marta Hart pues que con ese dinero que WWE y el señor McMahon le pagó, pues fundó, valga la redundancia, la Fundación Owen Hart. Y desde luego que se me pone la piel de gallina de pensar en ese pay-per-view y de cómo dejaron que siguiera la cosa. Es que realmente es lamentable. También lo demandó por regalías, pues por esa historia de que los derechos de imagen, pero muchas veces se firmaba como que los derechos pertenecían a WWE. Entonces, entre unas cosas y otras es cuando llegaron a ese acuerdo. Y vamos ya con el siguiente. Ya que hemos mencionado el tema de regalías, os voy a hablar de Jesse de Body Ventura, una de las mejores voces, no de tenor, pero sí de comentarista, y uno de los mejores equipos que hizo con, como él le gustaba llamar, Gino a Gorilla Monsoon. Decir que ha sido pues luchador, manager, comentarista, actor. Recuerdo por las películas con Schwarzenegger, Perseguido o Depredador, y también gobernador de Minnesota. ¿Qué más quieres? Ha sido un hombre polifacético y un hombre que tuve yo la posibilidad de conocerlo en vivo y en directo en el año 2019 en Nueva York. Un tío que tiene un aura impresionante, o sea, donde entra llama la atención, y eso que ya es un señor que está muy, muy mayor y un poco dejado, parecía que estaba ido. Iba con una chaqueta así tipo vaquero, parecía un cowboy, y luego el pelo largo, calvo, pero sí que es una persona que tiene cierto magnetismo. Os voy a contar un poco su vida, porque sí que es más difícil conocer la vida de Jesse Ventura, a no ser que seas un friki como yo, que la de Owen Hart, que es más reciente en el tiempo, pero que de Owen Hart ya hace 25 años que falleció, o sea que el tiempo pasa, ¿eh? Aquí Jesse Ventura debutaría en el año 75 y desarrollaría su carrera sobre todo en la NWA y en la AWA. Aquí parece que la carrera de Ventura da la sensación de que es una carrera corta, si nos fijamos lo que hizo en WWF, pero hay que tener en cuenta que existía más vida fuera de WWF, WWE, y hoy en día también hay vida fuera de WWE, hay otras empresas, hay otros países, hay otros estilos. Hay wrestling de cercanía, que le llamo yo. Supongo que otra gente también lo habrá bautizado así, pero hay wrestling de cercanía. Puedes ir, yo qué sé, a un punto de España que tras el emergente nacimiento de nuevas escuelas y empresas puedes ver wrestling en directo. Entonces ahora es más fácil acceder y es más fácil ver más cosas. Ventura en WWE hizo muy poco. Ventura lo que hizo fue irse de la agua con otro de los luchadores pues más, no te voy a decir famoso, pero sí carismático, que era Adrian Adonis, que era la conexión del sur en la agua, y luego se fueron a WWF los dos cuando ya McMahon empezó a atacar a territorios y sobre todo a la agua, porque el agua fue como un poco el precursor de los grandes luchadores y también de las grandes estrellas que se llevaría obviamente el señor McMahon. Pues se fue a WWF, pero no luchó mucho porque tuvo una embolia pulmonar que le hizo retirarse del ring. Pero tenía tanto talento que pasó a la mesa de comentaristas. En el año 87, Ventura renunciaría a sus derechos de autor sobre las ventas de los VHS. Al decir, el señor McMahon se reunió y dice, mira, yo quiero pues coger y por mi voz que pongo, pues tener, como tenían otros, pues un dinero, pero por mi trabajo y aparte porque yo sumo a la retransmisión y sumo a los VHS que tú estás vendiendo. No, eso jamás ha cobrado nadie eso. Pues Ventura en el 87 renunció porque dijo, vale, pues es así. Pero resulta que luego se enteró que era mentira. Entonces, Ventura demandaría al señor McMahon por fraude y apropiación indebida de los derechos de publicidad, de los derechos de imagen
contra Titan Sport también. Ventura ganó y obtuvo $800.000, además de otros 8 millones de dólares del merchandising que vendía. El origen del problema se remontaría al año 90. No solamente por esto, sino porque empezaba la guerra entre las grandes empresas de videojuego. Estaba Sega y estaba Nintendo. Pues no se le ocurrió a Jesse Ventura otra cosa que coger y firmar con Sega, pues porque era ya un personaje muy importante. Pero resulta que Titan Sport tenía una relación empresarial con Nintendo. Entonces le dijo Vince, pero ¿usted qué está haciendo? No puedes hacer eso. ¿Cómo que no? Yo soy libre. Si tú no me pagas por mi imagen ni por mis derechos, yo voy a coger y voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces me voy con Sega. Y eso también supuso pues una brecha entre ambos. Decir que a día de hoy sigue cobrando. Pero es curioso que el señor McMahon, para no pagarle, quitó los comentarios de Ventura, que hace falta ser miserable, porque Ventura vale lo que le estaba pagando. Pero él prefirió, en muchos, quitar su voz para no pagarle los derechos. Para que veáis cómo es, cómo ha sido y cómo será hasta el fin de sus días el señor McMahon. Y para acabar con Jesse Ventura, decir que Jesse Ventura ha sido una figura muy importante, sobre todo porque quería formar el primer sindicato de luchadores, que eso era los años 90 y estamos en el 2024 y todavía no hay un sindicato de luchadores que vele por su seguro médico, por sus derechos, porque todavía se trataban como freelance, entonces no tenían derecho a nada. Él habló con muchos luchadores, quería formar ese sindicato, pero hubo un topo, y ese topo fue Hulk Hogan. Fue Hulk Hogan corriendo a hablar con el señor McMahon y entonces McMahon neutralizó cualquier acto tanto de Ventura como del resto de luchadores. Por ese motivo se largó de WWF y fue a la mesa de comentaristas con Tony Schiavone en WCW. Pero resulta que en el año 94, ¿quién llegó a WCW? Hulk Hogan. ¿Y quién salió de WCW? Jesse Ventura, porque Jesse Ventura siempre fue una persona de principios. Vio aparecer a Hogan por allí y se largó. Dijo, con este tío yo no comparto absolutamente nada. Seguimos, que iba a ser un programa corto, pero ya veo que no, porque ya vamos por media hora. Pero vamos a tratar de agilizar el tema. Vamos ahora con el guerrero definitivo, con el Ultimate Warrior. La relación entre el Warrior y McMahon nunca fue fácil, aunque se podría decir que la relación del Warrior con el resto del mundo nunca fue fácil. En la WrestleMania 12 comenzaría su breve y última etapa en WWF. Pues ahí arrollaría a un joven Hunter, no sé quién será este joven Hunter, optando al título intercontinental que poseía Goldust también, más adelante, y estaría como 3 meses porque fue despedido después de perderse varias fechas, pero eso era típico en el Warrior. En esta ocasión puso una excusa real, que había fallecido su padre, pero el señor McMahon le dijo, mira, no me vengas con rollos que llevas 10 años sin ver a tu padre y ahora estás diciendo que no has venido a trabajar por eso. No has venido a trabajar porque no te ha dado la gana y porque siempre que quieres me pides más dinero. Y entonces vamos a acabar muy mal. Acabó tan mal que dejó de trabajar allí. En el año 96 es en el año en el que comenzaría la guerra legal entre el Warrior y también el señor McMahon. Ahí empezaba pues a haber problemas por el tema de la propiedad de su nombre y de su personaje. Al final un juez dictaminó que los derechos eran del Warrior, pero los derechos de su nombre. Le permitía utilizar el nombre, su atuendo, la pintura, y cierto es que ahí el Warrior algo de razón tenía. Quien le hizo famoso y quien tuvo y le dio esa exposición mundial fue la WWF y el señor McMahon, pero el Warrior ya era Warrior antes de llegar a WWF. Ese Warrior se crearía en WCCW con el señor Hart no Jimmy Hart, sino el señor Hart de manager, y ya se creó ese Dingo Warrior que era prácticamente igual que el Ultimate Warrior, pero había que
diferenciarlo del resto y por eso se llamó ese guerrero definitivo. Pues ahí ganaría. Hubo cosas que no, o sea, llegaron, el juez determinó, pues mira, hasta este momento sí, pero de aquí a aquí esto pertenece a WWF. Sobre todo temas de vídeos y de derechos de imagen que estaban dentro de la empresa. No el nombre, no la imagen, porque era un personaje que ya traía él. Por lo tanto, ahí sí que salió ganando él. Luego también ahí hubo más cosas, porque no solamente sería esto, sino que llegaron como que al acuerdo de que el Warrior no podía insultar, ni se podía meter ni con el señor McMahon, ni con la WWF en ese momento. Pero resulta que es que el Warrior era de mecha muy corta y entonces le insultó y tuvo que depositar una cantidad de dinero como fianza por eso. Luego ya vino el contraataque de Vince, que sería lanzar en el 2005 ese DVD de la autodestrucción del Warrior. DVD en el que estuvo invitado a participar, pero ante la negativa, pues Vince hizo pues la autodestrucción y la destrucción por parte del señor McMahon, porque ahí la gente, evidentemente, que salía, no salía a hablar bien del Warrior, ni salía a decir pues todas las virtudes que poseía, sino todo lo contrario. Eso cabreó al Warrior y entonces ahí empezó ese contraataque. El Warrior volvería a luchar no solamente en WCW, en esa locura de fichajes que había, porque era fichaban a cualquiera y fichaban y reavivaban pues esas rivalidades de los años 80. Pues veríamos cómo lucharía ahí contra Hulk Hogan de nuevo, haría pareja con Sting, ojo, y luego también lucharía en España contra Orlando Jordan por el título de la NWE, título que ganó y que dejó vacante al día siguiente. Pues aquí vemos que el bueno del Warrior ganó al señor McMahon por sus derechos y por eso luego ya se rebautizó como Warrior y ya el personaje se tragó a la persona Jim Elway. Vamos con el siguiente. Ahora la cosa va de reyes. Cuando se habla de un rey en la lucha libre, los más viejos del lugar convendrán conmigo que nos viene el mismo nombre a todos a la cabeza. No nombres puntuales por ganar un torneo anual. También ha habido algún rey más que otro, pero no ha habido otro que haya llevado tantos años ese sobrenombre. El único que se salvó y el único que mejoraba todo lo que tocaba fue Randy Savage, que fue Macho King Randy Savage y desde luego que lo hizo muy bien. Pero eso no era el problema. El problema era que otro utilizara ese sobrenombre en el territorio del único rey. Jerry Lawler y la lucha libre de Memphis son sinónimos. Durante décadas, Lawler forjó su carrera como leyenda y como el rey, creando rivalidades y estipulaciones sorprendentes y mediáticas, pues rivalidades desde Dundee, Savage, Terry Funk y la mítica de Andy Kaufman. Su apodo se remonta a 1973. Ojo, estamos hablando que hace más de 50 años que el señor Jerry Lawler ya era el rey. También decir que era como un guiño a otra figura de Memphis, que era el rey del rock, Elvis. Pues entonces Memphis era ciudad de reyes y uno era el rey del rock y el otro el rey de la lucha libre. No había nadie más grande que un rey, pero como figura épica, no como Juan Carlos o como Felipe VI. Así que de ese modo se marcaba la diferencia y se establecía como el mejor, sobre todo de su territorio. Era otra época donde estos territorios eran respetados. Tenían programa de televisión en la tele local y las afluencias a los estadios eran masivas y muchas empresas se hicieron ricas. Y sobre todo los promotores, el señor Jarrett, el señor Lawler, pues hicieron mucho dinero en su territorio. La década siguiente fue marcada por la ambición de un nuevo propietario de WWF y sus maniobras para hacerse con el control en todo el país, incluso traspasando fronteras y llegando a Canadá. Los territorios
fueron perdiendo poder y el control en su área de sus superestrellas y de los estadios. Cuando Harley Race llegó a WWF, se haría con el título de Rey, el segundo King of the Ring, y Lawler se puso en alerta. En territorios, los luchadores locales eran apoyados hasta la extenuación, y en ocasiones la idea de McMahon y de su lucha pues costó que la entendieran en esos territorios y la disfrutaran. En Memphis era difícil que entrara por el tipo de wrestling que hacían y por las figuras que allí había. Había grandes nombres, estaban los Fargo, estaban los Jarrett, estaba Lawler, estaba Dundee y muchos otros que comenzaron ahí. Entonces también era un territorio donde nacían futuras leyendas. Aquí, aprovechando el estatus que adquirió Race, y además que Harley Race venía de ser campeón de la NWA, no era cualquiera, entonces llegó a WWF, luchador que más o menos fue tratado bien por el señor McMahon, pues llegó a ser el King of the Ring, pero se bautizó como el rey de la lucha libre. El señor McMahon dice, voy a hacer un evento en Memphis, porque ya me paso los territorios y las fronteras por las narices, por no decir por otro lado. Entonces fue a hacer un evento en Memphis. ¿Y a quién llevó? Pues a Harley Race. ¿Y cómo lo llamó? El rey de la lucha libre. Lo que le faltaba a Jerry Lawler. El único rey de la lucha libre en Memphis era él. Así que Lawler demandó a WWF por infringir su marca registrada y por causar un grave perjuicio económico. El juez le dio la razón a Lawler y Harley Race no podía utilizar en Tennessee ese apelativo. Así que Lawler ganó, protegiendo su territorio y su nombre. Con Lawler no se juega. Con el dinero de Lawler, ¿verdad, amigo mío Julio? No se juega. Sorpresivamente luego McMahon y Lawler llegaron a un acuerdo y prácticamente la USWA, la empresa de Lawler, que se quedaría luego él solo en ella, pues se convirtió en una filial de WWF, donde luchadores se harían en el territorio antes de debutar o establecerse definitivamente en WWF. Ahí estaría Flex Cabana, que era Rocky Maivia, el famoso The Rock actual. Además, Lawler se convirtió también en la voz en inglés de Raw, de esos comentarios que hacía con Jim Ross, y hasta hace poco ha estado en contrato, hasta hace unos meses ha estado, bueno, yo creo que el mes pasado, este mes, acabó el contrato, pero sigue con el contrato de leyendas. O sea que le ganó a McMahon y aún encima le sacó más pasta luego, o sea que Lawler es un fenómeno de la naturaleza. Vamos con los dos últimos, para acabar. Brevemente, con Alberto del Río. Alberto del Río siempre ha tenido una relación difícil allá donde ha luchado. En WWE no iba a ser diferente, así que allí tuvo diferencias con los creativos de la empresa y también atacó a un empleado supuestamente por menospreciarlo y por proferir comentarios racistas hacia su persona. Al final, en el 14, salió de la empresa, haciendo válida WWE esa cláusula que tienen por la cual un luchador no puede luchar en otra compañía hasta pasados 3 meses. Eso se hace para que la inercia de la fama de ese luchador pues no la aproveche en otra compañía. Pero Del Río quería ser ya el patrón en la AAA, por lo tanto fue a un juez, demandó a WWE y esa cláusula y ganó, ojo, ganó. Y no solamente eso, que al año siguiente volvió a WWE, aunque solo estaría un año y también salió pues de aquellas maneras. Luego siempre parece que quiere volver. También hablar de Alberto del Río, el patrón, tampoco, pues decir que también da para podcast, como diría Alejandro Gómez, y también da para el lado oscuro de Alberto del Río. Ojo, atentos, que están saliendo temas que más adelante se pueden convertir en episodios. Para acabar, vamos con la leyenda viviente, el luchador con el reinado más largo de la historia de WWE, aunque les pese a la gente, del siglo pasado y de este. Porque dicen, no, este es el luchador de este siglo con el reinado más largo. Pues San Martino de este y del anterior, para que os enteréis. Durante años San Martino fue un seguro de éxito en la empresa, donde luchaba, llenaba el recinto, y eso eran beneficios económicos para los McMahon.
Vince padre llegaría a un acuerdo con Sammartino para que siguiera siendo campeón. Sammartino ya estaba muy cansado, Sammartino había levantado la WWF, había cargado sobre sus espaldas, había llenado el Madison Square Garden, había tenido rivalidades fantásticas con Crash Verdú en el año 70, con multitud de luchadores heel, y siempre estaba dando el callo, siempre estaba dando la cara, y llegó un momento que se cansó, dejó de ser campeón, pero luego volvió de nuevo y de nuevo fue campeón, pero ya estaba muy cansado, y una de las maneras para convencerlo era que se llevaría un porcentaje de taquilla, porque donde luchaba, pues llenaba, abarrotaba el recinto. Dice, bueno, pues por lo menos voy a llevarme un beneficio de lo que yo produzco. Y ese es el acuerdo al que llegó. Pero resulta, todo iba bien, todo iba muy bien, hasta que despidieron a Angelo Saboldi. Angelo Saboldi era un gran luchador y promotor, era empleado de Capitol, y Vince Senior lo despidió. Con esa decisión hizo que Saboldi hablara con Sammartino y le explicara lo que pasaba, que el señor McMahon cogía y falsificaba los datos de asistencia a su favor. Pues imagínate, decía, en vez de 20.000 personas había 15.000. Pues depende de lo que se llevara por cada entrada, pues esas 5.000 entradas que había vendido, que decía que no había vendido, pues se quedaba el dinero. O sea que, ojo con el señor McMahon Senior, qué personajes de familia. Esto me recuerda, como señor mayor que soy, pues me recuerda al romance del rey Don Sancho, que decía, Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido, si gran traidor es el padre, mayor traidor es el hijo. Pues estos son Dolfos Bellido y Bellido Dolfos. Pues de alguien tenía que aprender Vince McMahon. Pues de su padre, que era otro Vince McMahon. Esto era así. Pues al enterarse Sammartino les presentó una demanda al señor McMahon Senior, pero aquí entró justo en el momento en el que WWF se convertiría en WWF, el señor McMahon Senior vendería a su hijo la empresa, al año siguiente falleció el señor McMahon Senior, así que el mandamás era el señor McMahon Jr., y llegaría a un acuerdo con él extrajudicial, pues mira, no quiero follones, eres el campeón, eres el mejor, has hecho que se pongan los cimientos de la empresa, tal y que cual, la milonga que le contó. Entonces lo llevó a la mesa de comentaristas, también hacía entrevistas, pues era una figura bastante relevante que le daba caché a la empresa y a los comentarios. Y también, pues Sammartino se aprovechó y metió al hijo de por medio. También ahí veríamos a David Sammartino luchar incluso en la WrestleMania, que no es que destacara precisamente por ser como su padre David Sammartino, pero eso ya es otro tema. Sammartino era un hombre de principios y al final no acabaron muy bien, estuvieron décadas sin hablar hasta que Triple H pues le dio jabón, le hizo una estatua de bronce o el material que sea, y entonces lo introdujeron en el Salón de la Fama, hecho que hizo pues que volviera en cierta manera a WWE y hacerse una foto con McMahon Jr. Bueno, hasta aquí hemos llegado. La verdad que se me ha hecho muy corto porque esto es empezar a hablar y empezar a surgir pues historias e ideas. Decir que muchas gracias por el seguimiento, muchas gracias por los likes, por los comentarios. Pues hay fieles seguidores desde el principio, gente que se ha reincorporado luego, pero que está viendo capítulos anteriores y que semana tras semana pues seguimos adelante. Cada vez hay más gente en los directos también. Pues ya no se puede pedir más, que si queréis en Twitter, que es la cuenta, hay Twitter y Facebook de Fabulous Jobber, pero Twitter está más activo. Facebook es una red, pues que, vamos a dejarlo así, está como más tranquilita. Pues eso, si queréis, podéis seguir en X, en Twitter, porque ahí pues hay hilos, hay comentarios, hay avances de programa, y ahí estoy, vamos. Si echáis en falta de la semana, pues podéis entrar a Twitter y comentar algo, y si no, pues ver capítulos anteriores o ver otra vez capítulos que ya habéis visto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces se emitió Cosas de Casa y El Príncipe de Bel-Air? Y Los Simpson. Pues eso, podéis ver capítulo tras capítulo continuamente, 24 horas al día.
Chicos, chicas, nos vemos. I'm Stone Cold Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's.